la Semana del Cannabis, cuyo objetivo es conocer los beneficios y bondades del cannabis y sus usos. Agradecemos a todos por su participación y confianza. Agradecemos a nuestras empresas aliadas Cáñamo Industrial Ecuador, Procosméticos Ecuador, Aya Natural Products, Azoaya por su colaboración y participación en este importante evento. Somos un grupo de profesionales interdisciplinarios comprometidos en potenciar a las pequeñas y medianas empresas de la sociedad ecuatoriana mediante la generación y mejoramiento de procesos productivos que cumplan con las regulaciones y normativas nacionales e internacionales. Somos expertos en gestión de notificaciones y registros sanitarios, implementación de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Y capacitación. El día de hoy nos acompaña Andrés Rivera con el tema investigación y desarrollo del cannabis en el Ecuador. Andrés es ingeniero agrónomo, él es técnico agrícola de Cáñamo Industrial Ecuador. Es un profesional agrícola de campo con aptitudes y criterios encaminados a desarrollar la investigación y la producción en cannabis. Es militante, activista e investigador canábico por más de 8 años. Direcciona sus intereses a la selección, mejoramiento genético, adaptación, protección fitosanitaria, nutrición vegetal, regularización, producción y transformación de este rubro para potencializarlo. Como flor premium para consumo derivados de alta calidad. Posee una alta experiencia acerca de la botánica, la fenología, fisiología y manejo agronómico de cannabis y otras especies vegetales. Es cultivador, protector de la naturaleza y educador con convicción. Fue consultor técnico en el primer ensayo de nutrición de cannabis medicinal bajo invernadero de Liñap en la estación de Santa Catalina y maneja un sitio web de educación y activismo canábico. Antes de empezar y darle la palabra a Andrés, les vamos a solicitar que por favor mantengan sus celulares en modo silencio y también silenciar sus micrófonos. Al final van a tener la oportunidad de hacer preguntas a Andrés. Bienvenidos y tienes la palabra, Andrés. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos por haberse dado cita hoy aquí para escucharnos, por ser parte de estas jornadas educativas acerca del cannabis, de lo de la Semana del Cannabis, por abrir este espacio y brindar este espacio para poder difundir toda la información y todo el trabajo que hacemos. Como había mencionado Mónica, gracias por esta introducción. Soy la persona que actualmente se encuentra dedicada a lo que es del área técnica y agrícola de cáñamo industrial. Entonces les voy a proceder a pasar una pequeña presentación que les preparé para hoy. Permítanme un segundo. Listo, por favor, quisiera que me confirmen si se ve. Sí, sí se ve, Andrés. Ya, perfecto. Gracias. Correcto. La presentación tiene como nombre Investigación y Desarrollo del Cannabis en Ecuador, debido a que son dos de las áreas de acción que más nos interesan, tanto como empresa como para aportar al desarrollo de este rubro y de la industria. Para presentarnos, a quienes no nos conozcan, Cáñamo Industrial Ecuador, somos una empresa ecuatoriana, licenciataria con una licencia número 1 otorgada por el Ministerio de Agricultura que nos faculta para poder importar semilla certificada de cáñamo y comercializarla aquí en el país. De igual manera, esquejes de cáñamo y comercializarlos igualmente, entre otras, a otras empresas licenciatarias. Esta empresa nació desde un enfoque activista. Somos personas que pertenecemos a la comunidad canábica desde hace ya varios años y hemos visto la necesidad de incorporar este
rubro o esta increíble planta a lo que es el manejo productivo del Ecuador y también como una herramienta para poder llegar a cumplir objetivos de desarrollo para nuestro país. De esta manera, derivamos en lo que es la investigación y la educación. Siempre nos encontramos en constante movimiento para poder generar esta información y difundirla. A quienes no nos sigan por redes sociales pueden encontrarnos como @la semilla del futuro, donde siempre estamos publicando toda la información que logramos recabar y estamos dando todo lo que es asesoría, ¿no? Parte de lo que es la asesoría que brindamos como empresa, desde la parte legal hasta la parte técnica y empresarial, es exactamente ir de la mano con nuestros clientes para poder formar una industria seria, responsable y que cumpla con objetivos holísticos que incorporen a toda la cadena y no solamente a ciertos productores. De esta manera también podemos llegar al encadenamiento productivo, ya que nos encontramos en la escena desde hace mucho tiempo y tenemos contactos en la industria. Podemos hacer que nuestros clientes puedan conectarse con otras empresas que ya se encuentran establecidas y así hacer de esto un negocio grande. Para ingresar un poquito en lo que es la situación del cáñamo, de la producción del cáñamo, es un rubro que se encuentra al momento con un marcado despunte, al menos desde que empezaron las regulaciones en ciertos países. Y un dato que nos da Grand View Research es que el mercado mundial del cáñamo industrial se proyecta crecer en 15.000 millones de dólares para el 2026, partiendo que de una cifra inicial en el 2019 de 4.71 millones de dólares. El 2019 fue el año en el que Ecuador reguló el uso industrial del cannabis mediante el Acuerdo 109 del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y también otro dato de la industria colombiana de la Universidad de Uniandes nos indica que existe la posibilidad de generar 17 empleos por hectárea implementando el rubro cáñamo solamente en la fase productiva. Este número de empleos no se toma en cuenta lo que es del proceso de trazabilidad, transporte, procesamiento y comercialización del mismo. Solamente en la fase productiva, entonces es una oportunidad para poder generar empleo y poder generar sostenibilidad y bienestar para quienes se intenten incorporar a esto, ¿no? Hablando de esta tendencia creciente en el mundo, vemos que hay algunos países que ya se encuentran regulando el uso médico, recreativo e industrial de lo que es el cultivo de cannabis. Como pueden ver en la gráfica, allí tenemos un mapa mundi, un mapa geográfico de los continentes, y se encuentra marcado claramente que América tiene una dirección hacia lo que es la regulación correcta de este rubro como tal. Marcando un hito en lo que fue Latinoamérica, Uruguay fue el primer país del mundo en legalizarlo en el 2003, y tanto como para uso médico como recreativo. De esta manera también podemos ver que Estados Unidos y la mayoría del continente americano ya se encuentra regulado, en ciertos estados más que otros o con mayores facultades para poder realizarlo, pero se ve el avance, ¿no?, en cuanto a la regulación a través de lo que es la geografía y la situación política de todos los países que conforman el continente, por lo menos el continente americano. En otros lugares donde la regulación es más laxa o menos laxa, se puede ver que Europa sí también tiene una corriente constante de regulación y de uso progresivo de todas las sustancias, no solamente del cannabis, e igualmente lo que es Australia. Partiendo de todos estos datos e indicando que la industria se encuentra establecida y que ya se encuentra desarrollando su potencialidad, se enfrenta a lo que son problemas y necesidades para poder desarrollarse. Unos de estos problemas son la investigación limitada, la cual, tanto por temas regulatorios o por temas políticos, incluso socioculturales, han enfrascado lo que es la investigación y han retardado mucho el avance de lo que podría darse en este rubro, en especial aquí en el país, donde tenemos condiciones a ser estudiadas tanto como para el desarrollo de la agricultura como para el desarrollo del cultivar en sí, ¿no?
toda esta falta de información o de la falta de la generación de esta información deriva un bajo conocimiento. Este desconocimiento estigmatiza la planta y en realidad, y el rubro como tal, y por ende afecta a todo lo que es la cadena productiva, ¿no? Otra de las problemáticas en las cuales nos encontramos muy ligados es el tema de las semillas, de que no existen semillas accesibles o certificadas con las cuales se pueda trabajar. Actualmente en el Ecuador, con la regulación actual, hay una sola semilla que se está cultivando netamente certificada y las otras se encuentran en proceso de desarrollo. Igualmente nosotros como empresa que tiene licencia para comercializar semilla, estamos apuntando a realizar ensayos de validación en diferentes zonas agrológicas de aquí del país para poder certificar y validar las semillas y que resolver esta problemática, ¿no? De igual manera, nosotros siempre estamos incitando a que uno de los pilares fundamentales de la agricultura es la semilla, y partir de semilla certificada, local y adaptada es uno de los principales, o debería ser uno de los principales objetivos que tengamos tanto como regulación como productores para poder hacer de esto un negocio sostenible y que genere réditos aquí nacionalmente. Otro de los problemas que enfrentamos al producir o transformar cannabis, aparte de lo que es el marco regulatorio, también es el coste de la producción o de la instauración de los proyectos productivos o proyectos de encadenamiento productivo de esto. Es que la inversión es bastante alta, requiere una inversión bastante fuerte, una inyección de capital inicial bastante fuerte, tanto como para instaurar la empresa como para equiparla y para todo el tema de tramitación legal para poder obtener la licencia. De esta manera, y uniendo todos estos factores, se ha denotado que existe cierta incertidumbre en el mercado, la cual sí se puede llegar a vencer o a controlar, pero de la mano de tanto de la academia como de la industria para poder desarrollar información que nos sirva, nos ayude a todos y podamos a darle valor a esta empresa. ¿Por qué podríamos producir cannabis en Ecuador? Bueno, existen varias razones, y como existen dos potenciales cultivos o dos potencialidades del género cannabis, las hemos subdividido en lo que es la producción de cáñamo industrial y la producción de cannabis medicinal para lo que es flor. Entre esto, las oportunidades y las desventajas que tiene cada una de ellas. Cáñamo industrial netamente, como oportunidad, nosotros observamos que existe un gran potencial para mejoramiento genético de variedades productoras de fibra o biomasa, porque aquí manejamos varias condiciones de lo que es la producción primaria neta, y también las instituciones educativas que existen aquí en el país tienen la capacidad de poder realizar este tipo de investigaciones. Lo que nos falta, lo que nos falta es conectar con estas instituciones y que se preste que se preste un poco de compromiso de ambos para poder sacar adelante proyectos como este. También hay un gran potencial para producir semillas de gran valor energético y gran valor alimenticio. Entonces, sabemos que Ecuador es un país netamente productor primario, no debería ser así, pero lo que es la producción agraria es un modelo a seguir en lo que nosotros hacemos. Entonces, deberíamos apuntar a producir este tipo de diferenciadores de calidad, no solamente flor, no solamente fibra, sino también incursionar en el tema alimentos o en el tema de derivados de alto nivel como los biocombustibles o como las partículas que se extraen, que ya vamos a hablar más a continuación. En cuanto a las desventajas del cáñamo industrial como cultivo para producir en el tema fibras o en el tema biomasa, nos encontramos en una desventaja desfavorable en cuanto o en comparación a otros países debido a la diversidad edafoclimática, esta misma diversidad edafoclimática que nos beneficia para poder hacer mejoramiento de variedades productoras en diferentes escenarios, nos encajona un poco en lo que es la parte productiva, porque el cáñamo industrial requiere una extensión bastante grande, son cultivos extensivos, monocultivos, que por lo general se encuentran altamente tecnificados y no requieren mano de obra humana o antropogénica. Entonces, esa es una de nuestras principales problemáticas. Y también el tema de la geografía,
porque los accidentes geográficos que existen aquí en el país condicionan este tipo de producción y que no se pueda realizar con las mismas condiciones que en otros países. También la estacionalidad de los países que son productores élite de este tipo de cultivos de cáñamo industrial les permite tener una época vegetativa de días largos en donde sus cultivares reciben luz mucho más tiempo y les da una ventaja para poder crecer, ¿no? Entonces, interpolando eso a lo que serían las condiciones nacionales aquí en el país, la duración de nuestro día de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad nos da una desventaja ante lo que es el modelo productivo. Nos tocaría suplementar ese tipo de luz, entonces los costos de producción no serían sostenibles. Entonces, eso nos deja en incapacidad para competir con estos modelos de producción extranjeros. En cuanto al cannabis medicinal, es donde yo quiero hacer un hincapié porque siempre, como yo siempre digo en todas las charlas de difusión de información que hacemos, es a donde debería apuntar el mercado, por lo menos el desarrollo nacional, porque Ecuador es un país productor de flores. En realidad tenemos un potencial florícola élite, por lo tanto podríamos anclar a eso la producción también de cannabis y obtener un producto diferenciado de alta calidad y con un alto valor agregado. Y así alcanzar mercados que permitan obtener el rédito que se espera de esto. También lo que era una desventaja en cuanto a cáñamo industrial, aquí la ventaja geográfica también nos permite estar en un piso altitudinal bastante alto. Los índices de radiación aquí son muy fuertes, entonces el espectro lumínico que se podría manejar podría ser una ventaja en cuanto a la síntesis de cannabinoides y al crecimiento o a la producción de flor de alta calidad. De igual manera, para realizar mejoramiento genético de esta diversidad edafoclimática y geográfica nos permitiría desarrollar variedades que se comporten bien en varios escenarios y validarlos. Y exactamente ese es uno de nuestros objetivos, de los cuales ya vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a las desventajas de lo que es la producción de cannabis medicinal, es que aparte del marco regulatorio, los costos de producción son altamente elevados debido a que se requiere de infraestructura, de un proceso de producción netamente que apunte a la parte orgánica y que se venga trabajando con un proceso de trazabilidad sumamente preciso. Igual una de las desventajas podría ser el desconocimiento y el prejuicio que tenemos antes de la producción. Se han dado casos a nivel nacional en donde las primeras productoras tuvieron episodios tanto con los entes reguladores como con la comunidad, y esto exactamente se ve por el desconocimiento, ¿no? Adicional a esto, también la regulación tiene ciertas incongruencias o vacíos legales en los cuales el negocio no se encuentra siendo afectado. Así también el tema del paradigma y la estigmatización del cannabis debido a todo lo que hablábamos del desconocimiento, marca una fuerte corriente en contra de igual manera ayudado por este paradigma sociocultural que tiene detrás y ligado a una problemática social y de salud. Es un poco difícil llegar a hablar de cannabis en ciertos lugares, pero es una industria que está avanzando y exactamente por eso queremos hacerlo de la manera más seria posible desde Cáñamo Industrial para poder aportar a la industria. Y ahora hemos escuchado varios términos de quienes no estén familiarizados: cáñamo, cannabis, marihuana. Bueno, existe la diferencia entre los tres. Cáñamo es un término, el cual fue acuñado para distinguir a la planta de sus potenciales usos industriales y farmacéuticos e incluirlos en una regulación. Entonces, por eso se trata como cáñamo industrial o cáñamo medicinal en la regulación. Cannabis es un género de plantas perteneciente a la familia de las cannabináceas, a la cual pertenecen todas las plantas de cannabis y otras subespecies como pueden ser el lúpulo, el gallinazo y varias plantas que tienen muchos usos. En realidad es una familia bastante extensa, pero de las más conocidas es el cannabis, por todo lo mencionado anteriormente. Y marihuana es un término que se ha colocado en el argot popular
y en realidad su origen fue despectivo, pero es del más común de todos y por lo tanto hay que tratar de cambiar este estigma que trae consigo tanto la palabra cannabis como marihuana. En realidad, todas las potencialidades que tiene este vegetal como un modelo biológico son increíbles y es necesario estudiarlas y potencializarlas. Lo que nos puede ofrecer estas plantitas, como pueden ver, a mis espaldas tengo un poco de plantitas, es aprovechable toda la materia vegetal que nos puede ofrecer este cultivar o estas especies. Desde la semilla, desde sus metabolitos o de sus procesados, también desde su biomasa, lo que son las hojas, en la parte de los tallos, tienen una alta acumulación de celulosa, lignina y otros materiales que son altamente preciados. En cuanto a sus raíces, también se ha denotado que tienen acumulación de cannabinoides y de otras fitomoléculas o de fitoasimilados que son utilizados para medicina alternativa o para medicina paliativa. Se determina una semilla certificada de cáñamo industrial en otras regulaciones con un porcentaje inferior a 0.3% de THC. THC y CBD y otras moléculas en realidad son cannabinoides, son unos procesados o unos fotoasimilados o metabolitos secundarios que realizan las plantas de cannabis que son aprovechables para el ser humano y tienen propiedades más que todo medicinales. Y ya vamos a hablar un poquito también de eso adelante. En el Ecuador, el cáñamo industrial se encuentra determinado o está marcado en la regulación como los cultivares que tienen un porcentaje inferior a 1% de THC. De igual manera, la flor de estos cultivares es utilizada más en lo que es la medicina debido a su gran acumulación de terpenos, flavonoides y de metabolitos secundarios, específicamente los cannabinoides, que son una especie de terpeno en particular, los cuales se encuentran relacionados específicamente con los mamíferos, debido a que tenemos un sistema llamado sistema endocannabinoide. En algún punto de la evolución existió una congruencia entre estos dos géneros y por ende nosotros tenemos una conexión muy estrecha con esta planta y podemos reconocerla y utilizarla. De esta manera actúa en varias partes de nuestro organismo y exactamente ahí es donde podemos observar qué receptores tenemos. En el cerebro podemos observar, tenemos un receptor CB1, existen dos receptores, CB1 y CB2. En el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular igualmente receptores CB1. En la parte digestiva, en el hígado, en los intestinos y en el sistema inmune existen receptores CB2. Entonces todos estos receptores pueden ser estimulados mediante el uso de estas moléculas y lo que causa en nuestro cuerpo, además de realizar procesos biológicos o desencadenar procesos celulares, es llegar a la homeostasis, que es un proceso de equilibrio celular. Aparte de los usos farmacéuticos o de medicina alternativa que se le pueden dar a lo que es la flor, otros usos derivados de otros componentes o de todos los componentes de la planta pueden derivar tanto en la construcción como en objetivos más enfocados a las matrices energéticas o a los servicios ambientales. Entonces, como pueden observar, la generación de biocombustibles, recuperación de suelos, que es un servicio ambiental muy preciado al momento por el gran impacto ambiental que la producción primaria está teniendo en el mundo. También alimentos, que en realidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, el acceso a los alimentos. La producción de papel, que fue una gran problemática en los años anteriores, el tema de los textiles, el tema de cosméticos. Igualmente el tema de cosméticos es algo muy interesante y aquí tenemos grandes exponentes de ello, lo que es la Soaya, que también se encuentra participando aquí en la Semana del Cannabis. Entonces existe una gran versatilidad de lo que se puede lograr obtener con esto, ¿no? Y pasando a lo que es ya netamente la planta y dejando un poquito de lado lo que es la taxonomía, porque en realidad son solo clasificaciones, podemos decir que esta planta es una planta superior,
una planta con un sistema vascular desarrollado, por eso pertenece al reino, al subreino y la división que pertenece. En el orden se encuentra perteneciente al orden de los urticales debido a la gran aglomeración de órganos glandulosos o de pubescencia en su cutícula. La familia, como ya hemos mencionado, son las canabáceas. Las variedades naturales que se pueden encontrar debido a procesos evolutivos y de selección natural pueden ser Sativa indica, ruderalis, y existen otras dos que son espontánea y afgánica, y exactamente también estas van generándose cuando la planta cambia de geografía. Naturalmente ella se desarrolla y evoluciona a través del tiempo, ¿no? Y también existen cultivares que partiendo de estas variedades o líneas eh, naturales o silvestres se han ido eh, produciendo, reproduciendo, seleccionando y perfilando para obtener características específicas. Es decir, aquí ya existió una intervención del hombre para seleccionarlas, para reproducirlas y así obtener un producto diferenciado o un cultivar diferenciado que sea perfilado para sus usos ya sea farmacéuticos o industriales. En cuanto a la morfología de la planta, la semilla de cannabis, como pueden ver, es redondeada, se encuentra cubierta por una membrana llamada testa, es dicotiledonia, tiene dos cotiledones, por lo tanto la germinación es de pige, sale la semilla y genera una planta nueva. Abajo, como pueden observar, la raíz de su lado izquierdo es una raíz axonomorfa de amplio desarrollo, es muy ávida para explorar el suelo y relacionarse con toda la microbiota del mismo. Genera reacciones o genera relaciones simbióticas con microorganismos, los cuales le ayudan a explorar el suelo y a la absorción de los nutrientes. En cuanto a lo que es su parte aérea, las ramas son ramas herbáceas, las cuales por lo general vienen en disposición opuesta y de las cuales brotan ápices que generan hojas, como la que pueden ver a su lado inferior derecho. Son hojas palmatinervadas que tienen bordes aserrados, por lo general se pueden componer de tres, como vieron en la presentación anterior de la genética o de la variedad ruderalis, hasta 9 foliolos en los híbridos que han demostrado su mayor vigor híbrido, obteniendo hasta 9, 12 foliolos en su composición de hoja, ¿no? Otro de los órganos son las flores en su fase reproductiva. Cabe recalcar que esta planta puede ser monoica y dioica al mismo tiempo, es decir, las flores podrían ser tanto machos como hembras, como se denominan popularmente. Botánicamente son estaminadas las plantas masculinas, las que dan polen, y las hembras se denominan pistiladas. Esto también desencadena una problemática en lo que es la producción y una oportunidad en lo que es la investigación, porque la diferenciación floral es uno de los fenómenos más importantes en el cannabis, y la perfilación de producción de plantas de hembra para lo que es producción de flores es un punto bastante fuerte en la generación de genética, exactamente lo que se denomina semillas feminizadas, asegurar el porcentaje de hembras que vamos a cultivar. Otra estructura dentro de las flores, especialmente de las flores femeninas, hay una gran acumulación de esa estructura que se llama tricomas. Tricomas son exactamente las pubescencias de las que les hablaba, que recubren a la planta en su totalidad en la cutícula y se encuentran tanto en flores estaminadas o en plantas estaminadas o pistiladas. Sin embargo, las plantas pistiladas o hembras acumulan una gran cantidad de estos órganos, por lo tanto los metabolitos que se sintetizan en ellos y se acumulan en ellos son más fáciles de extraer y se encuentran en mayor cantidad en este lugar, ¿no? Existen tres tipos de tricomas. Los tricomas glandulares podrían ser de tres tipos: los bulbosos, sésiles y capitados. Los sésiles, como pueden ver en la gráfica, son la que tiene la letrita D en la parte superior izquierda. Sésiles significa que no tienen una célula como tallo, como elevación que le una hacia la cutícula. Los bulbosos son exactamente los que tienen esta cabeza y donde está la resina, y los capitados son la gráfica C, que pueden ver que recubre la mayoría de las inserciones de los peciolos, ahí se encuentran. Y los no glandulares son tricomas sésiles, igualmente, que no tienen un tallito, pero por lo general se encuentran más en las anteras, es decir, en las plantas estaminadas.
El interés que tenemos sobre los tricomos o sobre los órganos ya mencionados, en especial las flores, son la acumulación de los metabolitos secundarios que existen en estos. Por ejemplo, los terpenos. Los terpenos son una serie de compuestos alifáticos y volátiles que se pueden presentar en las plantas y les dan un olor característico. En este caso, los más comunes en las plantas de cannabis son el mirceno, el pineno, el cariofileno, el limoneno y el terpinoleno. ¿A quién no se le ha cruzado una flor de cannabis, a quienes hayan tenido la oportunidad de tenerla cerca y se le relaciona el olor a un poquito cítrico, un poquito dulce, floral o a mango especialmente? El mirceno por lo general es el que le da esta característica cuando huele a pino, a bosque, el pineno, el limoneno cuando tiene tonos cítricos. Estas moléculas volátiles son utilizadas no solamente para el reconocimiento de olores, sino también se ha investigado lo que es fitoterapia, su uso en lo que es la aplicación cosmética. Entonces existe una importancia a través de estudio de estas moléculas, ¿no? También otra de las moléculas más importantes que se puede encontrar en lo que son las flores de cannabis o en el cannabis son los flavonoides, que son una molécula potencialmente buenas que pueden tener varias que generan procesos de regulación en nuestro organismo y también son denominadas anticancerígenas, antiinflamatorias o como controladores cardiovasculares. En esta gráfica ustedes pueden observar que existen más de 12 flavonoides reconocidos en el cannabis. Existen dos flavonoides en específico de cannabis que son canaflavin A y canaflavin B, los cuales tienen propiedades antiinflamatorias, neuroprotectivas y antiagregativas en células cancerígenas, y el canaflavin B, antioxidante, anticancerígeno y como un paliativo del dolor. En cuanto a la fenología de las plantas, se puede denotar que tienen 6 fases marcadas en cuanto a su desarrollo, y estas son determinadas cuando las estructuras o su morfología cambia a través del tiempo, desde la germinación de la semilla, desde su emergencia, como pueden ver en las gráficas de la parte inferior izquierda, la germinación epígea de la que estábamos hablando. Subsecuente a esta siguen semanas de desarrollo vegetativo, un desarrollo vegetativo bastante voluble, bastante vigoroso, en donde la fotosíntesis se encuentra a su máximo esplendor o su máximo nivel, y el potencial de síntesis de metabolitos secundarios de esta planta es bastante alto en comparación a otras plantas. Por lo general, hay cultivares, o los cultivares son anuales, y están en un rango promedio de entre 3 a 6 meses de producción, siendo las variedades más precoces 3 meses desde su siembra hasta su cosecha. Es decir, que esto da una posibilidad de realizar 4 cosechas anuales en los mejores escenarios, siempre y cuando esto atado a todo lo que es la investigación y las validaciones previas que se tienen que hacer de los cultivares. Después de toda la fase productiva, entramos a las fases más importantes, en donde se puede agregar mucho valor y calidad a lo que es el producto final. Lo que es la cosecha, los índices de cosecha es una parte a ser muy estudiada, y hay información que se debe generar para poder mejorar este tipo de procesos y obtener productos de mejor calidad, ¿no? Los índices de cosecha, tanto la nutrición pre-cosecha, el tema de el lavado de los sustratos, el tema de la movilidad de los nutrientes, en realidad son varias aristas que hay que tener en cuenta para poder obtener un producto de calidad que se pueda diferenciar y que pueda tener el potencial en la industria, ¿no? De igual manera, las labores posteriores a la cosecha es donde se pueden dar la mayor cantidad de pérdidas de productivas y económicas en cuanto al rubro de cannabis, debido a las malas prácticas de recolección, a las malas prácticas de post cosecha aplicadas a lo que es el cannabis. Y como también se trabaja con atmósferas modificadas
o con espacios altamente controlados, las episodios o los ataques de enfermedades son realmente devastadores, y igualmente ahí se abre una ventana para lo que es la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para evitar este tipo de pérdidas y poder establecer protocolos de manejos integrados de plagas o de buenas prácticas de recolección o manufactura. Sería muy interesante empezar a realizar esa investigación, y sabemos que ya existe en otras cadenas productivas, en otros modelos productivos, pero acoplarlas a lo que es el modelo productivo local es necesario, porque también uno de los datos más impresionantes, y es en el cual nos encontramos trabajando, es en lo que es el cambio de uso de suelo. Por lo general, lo que son las productoras grandes de flores se encuentran direccionadas a cambiar el uso de suelo y sembrar cannabis, puesto a que sus instalaciones se lo permiten. Entonces, deben existir protocolos, porque no es exactamente lo mismo interpolar una producción de flores convencionales a una producción de flor medicinal. Aquí tenemos un cuadrito que nosotros, como Cáñamo Industrial, hemos venido recopilando información, y es un poco general, es trabajada de todo lo que son artículos científicos o documentos con validez científica para recopilar. Por eso los rangos se encuentran bastante amplios, como pueden ver en el plano de requerimientos agroclimáticos, lo que es la altitud de 0 a 2.800 metros sobre el nivel del mar, porque existen cultivares tanto de cáñamo industrial como de flor medicinal que pueden adaptarse a estas condiciones. Cultivares de altura, que en realidad son los que nosotros, por nuestra geografía, deberíamos empezar a estudiar para que se adapten a a la mayoría de los escenarios posibles, tanto edafológicos como climáticos. En cuanto a lo que es fotoperiodo, también existen estos tres rangos de 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, como son la estacionalidad que tenemos aquí, o en otros países cuando tienen un día largo, o también cuando se le da suplementación lumínica, e incluso hay experimentos o manejo productivo que realizan tanto empírico como científico, que determinan que las plantas son tan eficientes que podrían soportar 24 horas de luz ininterrumpida. Personalmente yo no estoy de acuerdo, porque la fotorrespiración es súper importante en las plantas, pero eso se da en una fase oscura, pero en realidad la evidencia científica es lo que avala esos estudios, ¿no? Por lo tanto, esta planta puede ser de día largo y de día corto, dependiendo de los cultivares. Es exactamente por eso que se han denominado como fotodependientes, o que reaccionan bien al fotoperiodo, o las variedades automáticas, que son en sí las variedades de ciclo corto. En cuanto a la radiación y luminiscencia, este es un dato muy interesante, que es: la planta resiste, puede procesar 4.000 a 107.500 lúmenes por metro cuadrado. Naturalmente, en condiciones normales, aquí existen 80.000 lúmenes por metro cuadrado. Es lo que da el sol. En realidad es una planta bastante eficiente para realizar fotosíntesis, y por eso puede tener grandes niveles de adaptación a los niveles de radiación que existe aquí en la parte equinoccial. Exactamente ese es uno de los puntos que quisiéramos reforzar y estudiar: la síntesis de los cannabinoides a través de lo que es el estrés lumínico, el estrés térmico y los espectros de radiación. En cuanto a temperatura, también existen cultivares de amplia adaptación, desde las zonas temperadas hacia las zonas tropicales. Exactamente desde su centro de distribución, debido a la estacionalidad, también una parte del año hay bajas de temperatura, por ende existen cultivares que se han venido adaptando, y de los cuales se puede partir para poder producir en lugares donde la temperatura no es favorable, para cultivares que requieren umbrales un poco más altos en cuanto a delta térmico. Y esas variedades silvestres nos pueden ayudar a generar estos nuevos cultivares. En cuanto a la precipitación, también existen varios cultivares de resistencia a la sequía también, como algunos que son muy ávidos para consumir el recurso hídrico. De igual manera, lo que es cáñamo industrial, por lo general se realiza sembrando cultivares que no requieren mayor aporte hídrico, o sembrando en lugares donde la pluviosidad anual ya puede suplementar la necesidad hídrica de estos cultivos. En cuanto a lo que es humedad relativa y condiciones de temperatura,
suelen ser muy específicas debido a al alto nivel de tecnificación que se ha dado en el cultivo y la capacidad de modificar ambientes controlados como lo pueden ser los invernaderos o microtúneles. Entonces se manejan niveles de humedad relativa dependiendo la fase fenológica en la que se encuentra la planta, desde lo que son las plántulas del desarrollo vegetativo, los más altos índices de humedad, hasta lo que es la floración, bajando los índices de humedad lo más posible para evitar las pérdidas por daño de plagas, ¿no? En cuanto a los requerimientos edáficos del suelo que requiere el cannabis, en cuanto a su textura, es preferible que sea franco arenoso. También tiene un amplio rango de adaptación a lo que son suelos, pero debido a que por como cultivar o como género son muy sensibles a lo que es la negación o las altas humedades, se recomienda una textura de suelo arenoso que drene bien y que infiltre bien. Como les mencionaba, alto de drenaje y aireación. En cuanto a pH, también se sabe que la mayor asimilación de los nutrientes sucede entre un pH de 6,5, pero igualmente hay estudios en los cuales se varía el pH dependiendo de la fase fenológica en la que se encuentra nuestra planta. En cuanto a lo que es salinidad o acumulación de sales, no es tolerante a las conductividades eléctricas muy altas, pero de igual manera se maneja esta conductividad eléctrica variándola en lo que es las fases fenológicas de producción del cannabis para asegurar una mejor absorción de los nutrientes. Y en cuanto a lo que es fertilidad, se sabe que es una planta muy ávida para absorber los nutrientes. De preferencia se requieren suelos ricos en macro y micronutrientes para poder obtener producciones o rendimientos óptimos. En cuanto al cambio climático, también son variables que se manejan en el cultivo y exactamente por eso les decía que es uno de los cultivos más tecnificados debido a que también se realiza enriquecimiento atmosférico con CO2. Gracias a que la planta es muy buena, es especial para realizar la fotosíntesis, es muy eficiente para realizarla. Entonces, puede ocupar toda la luz que le suplementamos y por ende requiere una proporción de partículas por millón de CO2 al ambiente un poco superiores para poder desencadenar sus procesos de fotosíntesis, recordando que se inicia la fotosíntesis con luz y atrapando una molécula de carbono, ese es el secuestro de carbono. Exactamente por eso es un modelo eficiente para lo que es captura de carbono. Se considera los cultivares de cáñamo, en especial a los cultivares de cáñamo industrial de biomasa, como un sumidero de carbono, ya que una hectárea en un ciclo puede absorber hasta 3.458.8 kilogramos de CO2. Entonces podría ser una de las vías a las cuales responder ante el cambio climático y a la acumulación de gases de efecto invernadero en el ambiente. De igual manera existe respuesta a ozono. Generalmente en las fases productivas del ozono se utiliza como un desinfectante, pero se sabe o se ha demostrado que este interactúa con las moléculas volátiles del cannabis, por ende podría llegar a comprometer lo que es la estructura de los volátiles y de los metabolitos de esta planta. En cuanto al estrés hídrico, existen variedades resistentes, especialmente de cáñamo industrial, resistentes a la sequía, que no requieren mucho aporte hídrico. De igual manera, en el cannabis medicinal se maneja el estrés hídrico para potencializar la generación de los cannabinoides, pero en exceso también podría llegar a estresar la planta y a desencadenar procesos metabólicos que reviertan su sexualidad o que comprometan lo que es la producción. Como dicen en la parte derecha, deriven dimorfismo floral o hermafroditismo, que es una de las principales problemáticas que existen en la producción de semilla certificada o feminizada o en la producción de flor como tal. En cuanto a lo que es tolerancia a altas y bajas temperaturas, como les mencionaba, existen cultivares silvestres y variedades mejoradas que ya han sido seleccionadas y perfiladas a tolerar altas y bajas temperaturas, y su rango altitudinal y de delta de temperatura puede ser muy amplio.
Existen tres tipos de cultivo en los cuales se puede cultivar el género cannabis. El primero, que es la producción de flor medicinal. Por lo general se realiza bajo invernadero y se usan cultivares de élite en cuanto a la producción de flor, donde la característica o la composición de la flor y eh, o su acumulación de metabolitos es lo que denota la mayor importancia. En cuanto al campo industrial, lo que se utiliza por lo general son cultivares promisorios en cuanto a formación de fibra y en formación de biomasa. Y hay una corriente también de cultivo que es del autocultivo, de la cual por lo general nace todo lo que es la cultura de cannabis, y son las personas que cultivan cannabis para su propio uso, teniendo en cuenta que el consumo de sustancias en realidad debería ser tratado como un problema de salud y no está penado al menos aquí en la regulación ecuatoriana, no está penado el cultivo de cannabis. Y nuestra empresa, como siempre tiene este enfoque holístico y este enfoque activista, siempre nos encontramos en campañas de promoción del autocultivo y de la desmitificación de esta planta, y para que todo el mundo la pueda conocer y tener, ¿no? Y recuperar el espacio que se le ha quitado. En cuanto a lo que es cannabis medicinal, cómo se ve, como pueden observar en las imágenes, puede ir desde lo más tecnificado, en realidad es agronomía o servicios agronómicos de punta, los que se utiliza para producir cannabis, es agronomía de alta tecnificación. Por lo tanto, existen posibilidad de realizar cultivos a interior con gran modificación de lo que son las variables, ¿no? Y por ende potenciar los rendimientos. También existe la posibilidad de producción a invernadero, como más o menos cerca a lo que son las condiciones de producción local de otros rubros, invernaderos controlados, incluso e incluso a campo abierto, como pueden ver en la parte derecha. Existen cultivos a exterior, dependiendo de los sitios aptos para producir. Se puede producir incluso cannabis medicinal o flor medicinal a exterior. En cuanto a los rendimientos promedio de flor medicinal bajo invernaderos, en promedio aproximados son 2.000 a 2.500 kilogramos de flores por hectárea. Esto también está ligado a lo que es la densidad de siembra, que puede ser de 12.000 a 15.000 plantas por hectárea, es decir, de 1 a 2 plantas por metro cuadrado, dependiendo del tutoreo, del arreglo, del modelo productivo que se estaba utilizando. Y el costo de implementación de una de estas hectáreas en invernadero fácilmente podría superar los $40,000, dependiendo de su tecnificación y estructura. En cuanto a lo que es cannabis industrial o cáñamo industrial, para la producción netamente de semilla, como pueden ver en la imagen, son grandes extensiones cultivadas donde la polinización libre se permite para poder obtener semillas o los frutos del cannabis. Y si no, para lo que es biomasa se procesa antes de que todos los procesos de reproducción ocurran. En cuanto a lo que son cultivares de fibra, por lo general se realizan y se ven así: altas densidades con plantas sumamente altas que generan una fibra más larga y de mayor calidad, y en densidad pueden llegar a ser cosechadas mediante procesos tecnificados, ¿no? En cuanto a los rendimientos promedios de cáñamo industrial, más o menos en aproximado una hectárea campo abierto, eso es un dato ecuatoriano, se podrían dar 15 toneladas de biomasa seca. Este es un dato de una tesis de adaptación de cultivares de cáñamo que realizó la Universidad San Francisco de Quito. En cuanto a la densidad de siembra, puede ser fácilmente de 90 a 100 plantas por metro cuadrado, es decir, se puede superar fácilmente las 40.000 plantas por hectárea. Y el costo aproximado de producción inicial de una de estas hectáreas de cáñamo en Ecuador es de $15,000. Y este dato también nos ofrece este mismo estudio, del cual les hablaba. Y en cuanto a la corriente autocultivo, como les mencionaba, puede ser incluso altamente tecnificado dentro de hogares de personas que promueven la siembra de cannabis y el consumo del mismo. Y los rendimientos promedio podrían ir de 100, 150 gramos hasta 400 gramos de flor seca
el autocultivo es una corriente en donde se cultiva tanto interior como exterior. Y de toda esta producción primaria se pueden obtener los distintos derivados de ella. De la flor medicinal, como pueden observar en esta cadena, de las flores se puede obtener resina y procesando esta resina se pueden obtener destilados o aislados de alta pureza, los cuales pues, se pueden acondicionar y unir con otros productos para darles valor agregado y disfrutar o beneficiarse de lo que son las propiedades del cannabis, ¿no? Y los principales contenidos de esto son las moléculas que genera la planta, que por lo general son cannabinoides, terpenos y demás metabolitos de ella. Como les mencionaba, estos se pueden acoplar fácilmente a la mayoría de las industrias, tanto como son la de los suplementos alimenticios, como la de los fármacos o la de los alimentos. De igual manera, el cáñamo industrial tiene gran versatilidad, se puede utilizar la mayoría de su composición en cuanto a los tallos y a la biomasa que genera. Como pueden ver, se puede dividir en lo que es las fibras y la biomasa acumulada, que se denomina cañamisa. Ambos son aprovechables, tanto las fibras para realizar subsecuentes procesos de hilado y realización de fibras o textiles de alta calidad, y también la cañamisa como aglomerados o como biomasa o como materia seca. De esto se pueden derivar varios productos como son el Hempcrete, es una corriente de construcción alternativa y sostenible en la cual se utilizan los restos de la producción de biomasa de cáñamo en una aglutinación con otros componentes como son la cal y el agua, y lo cual le da una estructura firme y la posibilidad de resistir altas temperaturas, de ser un buen aislante, de ser un buen conductor de la temperatura o no permitir que esta temperatura escape, lo que lo hace un material ampliamente versátil y sostenible para lo que es la construcción. El grafeno, que es una de las sustancias a nivel molecular más versátiles y más resistentes del mundo, que aún sigue siendo estudiada, pero se puede obtener del cannabis, ya que es carbono netamente puro. De los procesos de los cuales se puede someter al cannabis, se puede obtener y extraer grafeno fácilmente. En cuanto al papel, el papel de cáñamo en realidad podría suplantar a lo que es la producción tradicional de papel. Esto tomando en cuenta que una hectárea de cáñamo puede producir el doble o el triple de una hectárea de papel convencional en una octava parte del tiempo. Entonces lo hace una promesa para poder solucionar esta problemática. Adicional a esto, también se pueden hacer paneles de madera, cartón y plástico que pueden ayudar a solucionar esta corriente de utilización de materiales no sostenibles o no viables en el tiempo y contaminantes a fin de cuentas. Otra de las posibilidades de aprovechar lo que es el cáñamo industrial son su fruto, las semillas de cáñamo, las cuales tienen altas propiedades nutricionales como son altos en fibra, es una proteína altamente completa, es un gran aporte de magnesio y tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, además de ser un gran aporte de fósforo y de omegas. Esto genera beneficios a través de regular y potenciar la función cerebral, la función inmune, ayuda al cuidado de la piel, exactamente por eso es usado muy usado en el área cosmética, ayuda a lo que es la pérdida de peso, reduce la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas del corazón. Existen varias oportunidades, como ya se ha mencionado en la industria del cannabis en Ecuador, pero entre las que más podemos destacar son la producción de materias primas, porque Ecuador es un productor de materias primas de alta calidad y se podrían diferenciar aún más y no solamente quedar ahí, sino incorporarlas a la cadena de valor para darle esa diferenciación que tanto necesitamos y poder alcanzar mercados que puedan favorecer a todos. En cuanto a la producción de superalimentos, también vemos una alta potencialidad y no queremos exactamente que pase lo que sucedió con otros cereales andinos que también daban un despunte o una promesa anteriormente, como pueden ser la quinoa y otros cereales como el amaranto, que en realidad no se tuvo la potencialización que se esperaba. También existe la oportunidad de direccionar el cultivo de cannabis a lo que es los servicios de remediación ambiental, teniendo en cuenta que esto es una necesidad actualmente y que los gobiernos
las regulaciones o los reguladores se encuentran comprometidos a realizar programas de remediación o a mitigar el gran impacto que hemos creado a través de lo que es el desarrollo de otras industrias. De igual manera, una de las oportunidades que más destacan y en la que yo siempre hago hincapié es la producción de flor de alta calidad. Ecuador ya es un país florícola, deberíamos empezar a explotar esta potencialidad de la mano del cáñamo y así también poder de estas flores de alta calidad obtener extracciones y derivados de alta calidad y pureza, los cuales nos permitan realizar productos de mejor calidad y que tengan mayor valor. De igual manera, esto da oportunidades a que se realice investigación y desarrollo. En el tema de adaptación de los cultivares, como les mencionaba, estamos bendecidos geográficamente y se pueden correr varios ensayos de validación de cultivares e incluso planes de fitomejoramiento. Lo que es fitorremediación ambiental como un servicio, la síntesis de metabolitos, el estrés UV, que es uno de los factores más importantes aquí en el Ecuador, como yo lo veo, por estar en la parte equinoccial y por ser un gran productor de flores, exactamente por por esta capacidad o por este gran índice que tenemos de radiación UV. En el tema agroindustria, también en el tema del procesamiento, existen ya industrias que se encuentran aquí en el Ecuador realizando trabajo de calidad para poder diferenciar los productos y darles valor agregado. En cuanto a la reducción de daños por el consumo y el uso de todas las sustancias, no solamente de esto, pero también es un punto fuerte y focalizado de investigación que deberíamos tratar. Sí, y sin embargo, ya que el cannabis ya fue retirado de las listas de sustancias sujetas a fiscalización o de peligrosidad por la OMS, también es necesario estudiar lo que son las corrientes de consumo y los daños que podrían ocasionar los mismos, ¿no? También algo muy importante, el tema de las buenas prácticas agrícolas, en los buenos modelos de producción y las buenas prácticas de recolección y manufactura para la transformación de la materia prima que se obtiene. Son imperativos los estudios que se deben realizar ahí para poder mejorar el tema de la cadena productiva y de la potencialidad y competencia que pueden tener las industrias de aquí. Y que todos esos modelos, que todas estas cadenas de valor y modelos productivos incluyan a las comunidades, a los pequeños productores y a la sociedad para poder encaminarnos a lo que es el desarrollo sostenible. Uno de los principales enfoques que actualmente tenemos debido a la prioridad de nuestra licencia o lo que nos faculta nuestra licencia es realizar los ensayos de validación de las semillas. Ecuador cuenta con 8 regiones agroclimáticas o zonas agrológicas establecidas y este estudio se realiza con una institución adscrita al Ministerio de Agricultura, como lo es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en el cual se realiza la verificación de comportamiento agronómico de los cultivares aquí en el país desde el inicio de la investigación para poder certificar una semilla, para poder certificar un cultivar aquí y poder producirlo aquí. Actualmente las semillas autorizadas o que existe un requisito fitosanitario para poder importarlas pueden ser traídas de Estados Unidos, de Colombia y de República Checa. Estas se adaptan a la regulación nacional y ciertos cultivares de su disposición también, entonces esto permite el comercio de las genéticas y la utilización de las genéticas para la producción local. Uno de los objetivos de esto es correr la validación de esas semillas en estas zonas para verificar cómo se comportan y validar ese comportamiento en todas las zonas que tengan requerimientos edafoclimáticos parecidos, ¿no? De igual manera, nosotros siempre nos encontramos realizando lo que es educación continua y difusión de información. Actualmente nos encontramos en nuestra última semana de descuento para lo que es un curso internacional de cultivo que vamos a dar con varias empresas del rubro a nivel internacional que nos visitan, que vienen a dar sus conocimientos, a impartir su cátedra. Y esta capacitación se hace en conjunto con empresas nacionales que son licenciatarias, Cáñamo Industrial y CBD Solutions, los cuales nos han facilitado el espacio para poder
brindar este tipo de eventos y de educación. Así que de pronto tienen nuestros contactos para que puedan verificar cómo es el tema del cultivo, el tema de la educación continua. Este es un video del lugar en donde se va a realizar este evento y en donde vamos a dar a los asistentes herramientas para que puedan integrarse a esta cadena, a lo que es exactamente el modelo productivo local, a lo que ya se está haciendo aquí en un lugar regulado y controlado. Así como pueden ver, ahí se encuentra el modelo productivo que se encuentra siendo manejado aquí en una finca licenciataria de cannabis. Eso es todo, muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias por darse cita aquí para escucharnos y por ser parte de estas semanas de el cannabis. Muchísimas gracias a todos y si de pronto tienen alguna pregunta, la orden siempre está ahí. Gracias, Andrés, por tu importante aporte en este tema. Tenemos una pregunta que nos hacen nuestros participantes y dice, ¿cuánto es el retorno de la inversión en el cáñamo industrial? Actualmente en el mercado nacional y en el escenario del comercio nacional, dar un dato acerca de la proporción de crecimiento, de la proporción de rédito que puede dar, es un poco sesgado debido a que no existe información de los precios y la incertidumbre del mercado también hace que esta información sea manipulada al momento. Entonces, no se puede dar una cifra tan aseverada, incluso, sobre todo en lo que es cáñamo industrial, porque no existen más ensayos productivos aparte de este estudio de adaptación que les mencionaba, que es solamente un estudio de comportamiento agronómico. En realidad, se estima el rendimiento, sin embargo, no se siembra la hectárea completa. Sí, son modelos de evaluación investigativa bajo, ¿cómo es? Bajo lo que es diseño experimental. Por eso se valida esa información, pero exactamente como decirte va a crecer en un 200% y el rédito y tu profit van a hacer eso, es muy arriesgado dar una cifra exacta en el país. A sabiendas de que fuera es un negocio muy rentable que del precio de producción podría llegar incluso hasta el 150% de profit fuera, de beneficio neto, ¿no? Pero dependiendo mucho de lo que es la calidad, el mercado al que estás incursionando, el producto y la diferenciación que tenga. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Les queríamos comentar a todos si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna inquietud. Y si es que por ahora no quieren hacer alguna pregunta, nos pueden dejar en el chat sus inquietudes, que luego serán contestadas. Parece que dejaste muy clara en tu charla. Sí, aquí nos ponen una pregunta. ¿Cuáles son las principales plagas? Correcto, aquí en el país, por lo general se ha visto en los primeros ensayos, o por lo menos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, en que las plagas transitorias y que se encuentran en reservorios naturales, o los oportunistas en general son los primeros colonizadores de la plaga, ya sean los hemípteros o los dípteros principales, los que más se distribuyen en la geografía podrían ser estos: la mosca blanca, el pulgón, los que generalmente son tradicionales y problemáticas locales. Los trips en la producción de flores son muy comunes, pero una de las principales plagas y patógenos que se da en el cannabis y causa las mayores devastaciones son las plagas fúngicas, un complejo fúngico que es liderado por botrytis y que puede desencadenar pudriciones hasta bacterianas. Entonces, el manejo integrado de plagas es una arista muy importante que también da paso a lo que es investigación, y también queremos correrlo. Exactamente por eso tenemos alianzas con universidades y carreras que se encuentran dedicadas netamente al tema agro, y exactamente es una corriente que debe irse hacia la parte orgánica, porque la producción de cannabis, por lo menos para lo que es flor medicinal, es imprescindible que sea orgánico, teniendo en cuenta que esa flor va a ser consumida, va a ser procesada
y al final va a ser tomada por alguien, tal vez por un paciente, por un usuario. Por lo tanto, no se puede interpolar el manejo integrado de las plagas como lo realizamos en las flores al cultivo de cannabis. Sí, también tenemos otra pregunta, muchas gracias Andrés, que dice, ¿en qué lugar del país es óptimo sembrar? Hemos denotado que la mayoría de licencias productivas se están acumulando en la parte de la sierra, pero en las estribaciones de la cordillera, es decir, los valles interandinos. De igual manera, en la zona florícola, como lo son Tabacundo, existen la mayoría de acumulación de las licencias, debido a las condiciones agroclimáticas que estos lugares ofrecen, que son humedades relativas de acorde a los requerimientos, no son muy altas, no tienen alta pluviosidad. Ya, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tan difícil es obtener los permisos para el cultivo? En realidad no es difícil, exactamente nuestra empresa da asesoría para la tramitación y obtener los requerimientos necesarios para la obtención de la licencia. Sin embargo, tienes que partir de ser personería jurídica, el tema del plan de negocios y de lo que es la implementación de el plan de producción agrícola también es necesario, dependiendo de la licencia a la que vayas a optar, la inversión y los requerimientos van variando. Cabe recalcar que existen 7 licencias para que se pueda, de las cuales tú puedes partir para escoger a qué modelo productivo, a qué modelo, a qué lugar de la industria te quieres acoplar. Y por último, para terminar, vamos a culminar con esta pregunta. ¿El consumo del cannabis está dirigido para todos? ¿El uso de niños, adolescentes y adultos? Ya. En este caso, el consumo de cannabis medicinal como un suplemento alimenticio es catalogado como seguro para lo que son infantes, pero las consecuencias que tiene el lado psicoactivo o las propiedades psicoactivas de los cannabinoides, existen estudios científicos que no se recomiendan que sean usados o incorporados al cuerpo humano antes de terminar su desarrollo cerebral o del sistema nervioso. Es decir, más o menos hasta los 24 o 25 años es donde termina el desarrollo neuronal y no se recomienda el consumo, menos del uso lúdico de estas sustancias durante este periodo. Es por eso que se cataloga el uso adulto como el uso responsable. Pero fisiológicamente, como les comento, existen estudios en donde se marca que ciertos cannabinoides inciden en lo que es la formación neuronal. Listo, muchísimas gracias Andrés y hasta aquí llegamos amigos, amigas y les esperamos el día de mañana con la siguiente charla que vamos a continuar igual con cáñamo industrial y les esperamos mañana a las 3 de la tarde. Les agradecemos por su participación.